Ahora vamos a la parte más interesante, digo yo, porque vamos a ver el significado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con respecto a la palabra salvación. Usted ve en pantalla, amado hermano, lo que significa la palabra salvación. ¿Ya? Ahí tenemos el término, el significado, el comentario y un poco de las notas. El término del Antiguo Testamento es Yashá, así se escribe en el hebreo. ¿Qué significa Yashá o qué significó Yashá en los tiempos bíblicos en lo que corresponde al pueblo de Israel? Y a las personas y a la cultura también. Cuando hablaban de Yashá, hablaban de salvación, de rescate, de liberación, de libertad, de una opresión o el proporcionar un espacio amplio para que se pueda abrir y caminar y salir de esa opresión. Abrir de par en par. Y también incluye la idea de defender, preservar y ayudar. Eso es salvación. Es más que un significado teológico, vendría a ser una acción de las personas con lo que podía participar para salvar a una persona. No era el deseo de, sino el ir a participar dentro de la salvación. Es defender y preservar y ayudar. Es eso. Si nosotros nos quedamos solamente con la razón personal y no hacemos nada, esa salvación no tiene significado. ¿Entiendes? Si usted recibió una salvación y buscamos la salvación de otros, entonces nuestra participación va a ser muy importante. Porque ya sea en el Antiguo Testamento era justamente la acción. Toda palabra es vida y viva para actuar. No solamente es un significado etimológico la que debemos entender, sino es lo que nos falta hacer con respecto al plan de salvación. Es participar para el rescate. Jesús hizo su parte, pero nos corresponde hacer nuestra parte, que es ir y comunicar. Comentarios a esta palabra Yashá. Dice, este verbo se encuentra más de 200 veces en el Antiguo Testamento y encierra en una sola palabra la respuesta divina a las necesidades de la humanidad. Si nosotros nos dedicamos a ver, vamos a leer un poquito lo que es Jeremías 17, 14. Jeremías 17, 14. A ver, vamos un poco a Jeremías 17, 14. O tal vez ¿Lo tiene por ahí? algún día si nos tocó y no 17, 14, sí, pastor. ¿Qué dice? Lo leo. Jeremías 17, 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ajá. La alabanza a Dios no solamente no le está pidiendo que lo consuele espiritualmente. Él está pidiendo la acción de Dios en su vida, en su cuerpo. Su alabanza, según en el contexto de ellos, dice que dependía mucho de la acción de Dios, de sanarlo, de salvarlo, para que viva feliz y en paz. Se da cuenta que Dios también no solamente te da la palabra Yashá para la salvación, sino que también la intervención de Dios en su sanidad y en su liberación. ¿Y eso qué iba a ocurrir en la vida del hombre? Y te alabaré eternamente. Hermanos amados, usted y yo ya hemos recibido la salvación. Por lo tanto, lo que nos corresponde es tener una vida de gratitud y alabanza a Dios. Eso es como fruto de la salvación. Porque el primer fruto de la salvación es el gozo, ¿no es cierto? Y si el gozo es el fruto de tu salvación, entonces, hermano, no podemos estar viviendo una vida de lamentos y quejas. Porque lo que vivimos en este mundo es totalmente pasajero. Lo que vivimos para la eternidad justamente es para que continuemos viviendo esa eternidad aún en ese tiempo, por anticipado. Porque aquí dice, y te alabaré eternamente. ¿Cuándo te alabaré eternamente? ¿O cuándo te alabaré siempre? ¿Cuando te mueras? No. Desde el momento que Dios actúa en tu vida y usted ha tenido la experiencia de la salvación, en ese momento vos tiene que ocurrir algo sobrenatural, divino, sí, porque antes no lo hacíamos cuando estábamos en el mundo, cuando vivíamos en el pecado. La alabanza
es una alabanza que se le da a Dios sobrenatural. Por lo tanto, su gratitud y alabanza se debe de manifestar después de recibir esta salvación, esta intervención de Dios, que ya lo hizo a través de Jesucristo. Dice más, Dios escogió una forma de este verbo para el nombre de su hijo Yeshua, que significa Él salvará. Como dice Mateo 1:21, no lo leemos, pero lo sabemos, indicando que nuestro libertador nos liberó, rescató y nos defiende y preserva de continuo. Jesús abrió de par en par las puertas de nuestro cautiverio para darnos una libertad espaciosa en su gracia. Nota al costado, la condición necesaria para la salvación en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, era la fe. La fe. Que Dios sí escucha tu oración, tus pedidos, por la fe, camina antes de recibir la salvación, o antes, perdón, de recibir la intervención de Dios, en acción de gracias. Por eso Abraham asentó confiadamente su fe en Dios, y eso lo querrió como salvación, confianza. Continuamos. Igual tenemos la palabra Marpe. Marpe. ¿Qué significa Marpe? Restauración de la salud, remedio, sanidad, cura, medicina, tranquilidad, liberación, y que proviene del verbo Rafa. Acuérdense de Jehová, Rafa, ¿cierto? Que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro restaurador, que nos da salud, sanidad, la cura, remedio. Imaginemos pues, hermano, o sea, diremos, hermano, con un pensamiento amplio y panorámico, el significado de una palabra. Lo que significa la palabra es el hecho que Dios sí lo ha hecho. Sí se ha manifestado y que sí sigue siendo el mismo para hacer lo mismo. Es Jehová Rafa, que significa sanar, curar o reparar, notando principalmente la sanidad física. Especialmente Marfe habla un poco de la salvación de sanidad física. Para que sepamos un poco más, en el Nuevo Testamento, cuando habla en ningún otro hay salvación, el original dice en ningún otro hay sanidad. Sanidad. Porque justamente el pecado nos enferma, deteriora nuestra alma, necesitamos salvarnos y sanarnos de esa enfermedad del pecado. Luego dice que aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. La salvación es el rescate divino, ojo, rescate divino, no de hombres, de toda la persona, y la sanidad es la reparación del ser humano, tal como lo ilustra Marpe. En Malaquías 4:2 se compara al Mesías como el sol naciente, de donde fluye salvación, Marpe o sanidad. De él viene la salvación de rescate, de ampliar, sacarnos de un lugar de aprieto, para no solamente liberarnos, sino también restaurar nuestra alma y sanar, indudablemente físicamente, aquello que nos pueda estar haciendo daño. Rafa habla de sanidad, de un alma pecadora y de un corazón quebrantado. Creo que todos hemos llegado a experimentar justamente el Marpe en nuestra vida. La Biblia afirma: yo soy Jehová, tu sanador. Yahvé, Rofecá. Así que, hermanos, tenemos un tesoro precioso con respecto a la palabra sanidad. Pero no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se manifiesta de otra manera. El término es sos, que significa salvar, sanar, curar, preservar, mantener, seguro y sano, rescatar de un peligro o destrucción, liberar. Ahí está sos. Se da cuenta que es casi la misma semejanza, tanto en las palabras hebreas como en las griegas. ¿Cuál es el comentario debido a este verbo soso? Soso, salva de la muerte física mediante la sanidad y de la muerte espiritual mediante el perdón de pecado y sus efectos. Ojo, repetimos, soso salva de la muerte física. Separemos bien. Soso salva de la muerte física mediante la sanidad
no solamente física, también del alma, y de la muerte espiritual. La palabra muy amplia, habla de lo físico y de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es por culpa del pecado, y las consecuencias del pecado, y los frutos del pecado. Nos salva, nos saca, nos rescata, nos sana. Cuando usted acepta a Cristo, obra algo maravilloso. Aquellos que han tenido el vicio de las drogas, el vicio de estar adulterando, fornicando, el vicio del cigarro, o qué sé yo, a una mala costumbre. Cuando entregas tu vida a Cristo, pero de todo corazón, inmediatamente Dios empieza a obrar en tu vida y empieza a sanar esas debilidades. Y si es que quiere venir nuevamente a surgir dentro de ti, haces una oración y Dios te va a cubrir y te va a poner en un lugar más amplio para que el mal no te toque. En las culturas primitivas se le traducía simplemente como dar nueva vida. Culturas primitivas. Y producir un corazón nuevo. Cultura nueva, corazón nuevo y nueva vida. Todo eso tiene un significado muy importante para nuestros tiempos, para que cuando usted tenga la oportunidad de en algún momento predicar, enseñar o compartir su testimonio, sepa que todos esos efectos ya lo ha vivido, ya tiene la experiencia. Algunos pueden pensar, yo he nacido en un lugar evangélico, ¿de qué me voy a arrepentir? Y lo dejamos allí nomás. Eso es lo que más o menos mi hijo llegó a experimentar. Si papá es pastor, mi mamá estamos sirviendo en la iglesia, etcétera, y yo no estoy haciendo esto. Bueno, yo dejé que siga con sus pensamientos, pero llegaba el momento cuando Dios le habló y le hizo ver de que aún naciendo en un hogar cristiano, no significaba que tenía menos pecados que aquel que era pecador de nacimiento y estaba metido en la podredumbre más honda del pecado. Se dio cuenta que no era así. Y así también nosotros. No pensemos que como usted llegó a Cristo siendo buena gente, no fumaba, no tomaba, no hacía esto, no hacía lo otro, algunas cositas que se nos iba con el pensamiento, con los ojos, pero no era muy poco en comparación con aquellos que matan, violan y roban y asesinan y descuartizan. No, hermano, el pecado no señala grados de anchura o estatura de significado a los ojos de los hombres. La condenación es porque hemos roto una ley. Una ley. Otros han roto 50.000 leyes, pero la condenación es la misma, porque Dios nos ve como apartados de Él por causa del pecado. Así que soso para nosotros es la traducción de la palabra hebrea yash. Tenemos otra palabra, es soterión, que significa rescate, liberación, seguridad, entrega, salida y preservación. Soterión nos habla de defensa o defender en la salvación. Nos habla de defensa o de defender en la salvación. Y soterión es usada 5 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos que hablar de la defensa de nuestra salvación. Tenemos que respaldar nuestra defensa de salvación. Continuamos. Y soteria, que es distinto a soterión, dice que la salvación de Jesucristo abarca la totalidad del ser humano. Aquellos que piensan que solamente fuimos perdonados, pero psicológicamente estoy afectado, hermanos, hay algo que no está bien ajustado o hay algo que no estamos bien enterados. A veces ocurre que como no entendemos bien el significado de algunas palabras que lo utilizaron Jesucristo, los apóstoles y también algunos en el Antiguo Testamento como los profetas, no significa que esa palabra quedó solamente una palabra cultural, solamente una palabra para conocerla y llenarnos de una cultura de palabras. Nosotros no estamos para llenarnos de palabras culturales, sino de palabras que sanan la vida. La palabra que te va, entre comillas, a arrastrar hacia el gran significado para que tú atesores en tu vida
lo que significa, lo que significó y lo que va a seguir significando la salvación de la salvación y el valor de esta salvación que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios, para que otros también puedan experimentar. Por la fe siempre decimos, si tú aceptas a Cristo, algo maravilloso va a ocurrir en tu vida, en tu espíritu, en tu alma y tu cuerpo. Ahí dice, y que significa o incluye preservación, sanidad o cura. También dice que es restauración o recuperación de. También es el remedio o el perdón, rescate, liberación o libertad, redención o seguridad, bienestar general, firmeza, prosperidad, felicidad y o plenitud. Con la salvación en Cristo, algo que no estaba bien encaminado empieza a restaurar en la economía, en el negocio, en el trabajo, en los vecinos, en las reconciliaciones con nuestros semejantes. Es decir, tu espíritu, alma y cuerpo comienzan a experimentar la liberación de la atadura del pecado y la liberación de la atadura de las malas formas de vivir y aún de la liberación espiritual. Dice aquí, se utiliza la palabra soteria en el sentido material y temporal y también en el sentido espiritual y eterno. En el Nuevo Testamento usa la palabra especialmente para designar un bienestar espiritual, pero ese un bienestar espiritual no significa que es uno solo, sino que ese soteria o soso involucra, mejor, abarca muchos significados, que si lo entendemos, lo digerimos bien, hermano, nuestra vida de alabar y adorar al Señor tiene mejor sentido ahora. La salvación efectuada por Jesucristo en el pasado es, por tanto, una posesión actual, presente. Leemos un poco Colosenses, a ver, Colosenses 1:6. Colosenses 1:6. Amén. Listo, hermano, a ver. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice que estas buenas nuevas nos llegó a nosotros, es decir, a ustedes, también dicen otras traducciones, y corre por todo el mundo. Corre por todo el mundo. No dice camina por el mundo, sino que está corriendo. Es decir, que nuestras vidas no están ociosas como para decir, bueno, domingo, el pastor que predique y que haga salvación. No. Por la gracia de Dios, usted está ahora estudiando en el seminario, en el instituto, como queramos llamar, para que podamos ser portadores, uno de los corredores del mensaje de las buenas nuevas. Y una traducción, nueva traducción viviente dice, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Mira, la traducción, la nueva traducción viviente dice, escuchen bien, que da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Es verdad, hermano. Es la experiencia tuya. Que sea así, hermano. Que sea así. Y si vamos al capítulo 7. No, perdón, no hay 7. Hay 4. Ahí también dice que con una realización plena en el futuro. Romanos 13:11. Romanos 13:11. A ver, los que no están leyendo, participen, por favor. Anoto las participaciones aquí. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Uh-huh.
¿Qué entiende usted por eso? Está más cerca, dice, de lo que creemos. Está más cerca. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, escuchen bien, en la Biblia de traducción del lenguaje actual, versículo 11. Dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesucristo. Y es tiempo de despertar. Más cerca de lo que cuando habíamos creído ahora. Y en estos tiempos, es verdad. En estos tiempos, pues, sí, tiene razón. Mucho más razón todavía. Entonces tenemos que decir, hermano, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. ¿No? Ya es el momento, porque estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Es una exhortación. Ya es tiempo. No sé cuántos de nosotros verdaderamente estamos creyendo y analizando bien esta salvación. Nos urge ser mejores portadores de estas buenas nuevas. Continuamos. Soteria aparece 45 veces en el Nuevo Testamento y se usa universalmente para designar la salvación cristiana y o utilizar el término para nombrar la doctrina de la salvación o soteriología de soteria, salvación y luego ciencia, tratado o estudio de la salvación, es soteriología. Qué importante no solamente es conocer el significado de una palabra en el cual nosotros fuimos introducidos cuando entregamos nuestras vidas en las manos del Señor, al reconocer la obra de Jesucristo en la cruz, hecho por nosotros. Hasta aquí esta palabra de soteria. Ahora vamos a otro punto que tenemos que tratar también aquí el día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Antes de continuar con la otra de orden salutis. No, pastor, continúe nomás. Los demás que dicen, hermanos, están durmiendo, están tomando su desayuno por ahí, escondido. Pues si quedamos en duda, los frutos que yo voy a ver más adelante de ustedes va a tener consecuencias, de consecuencias. Porque necesitamos ser más prácticos. No me gusta ser muy teórico, sino dar aplicaciones prácticas para que nuestra vida tenga sentido y salgamos del estudio de la palabra, como lo hicieron los antiguos, regocijados, alabando al Señor de todas las maravillas que hemos encontrado en Él. Según nuestro sílabus, vamos a hablar del orden salutis, que significa el orden de la salvación. La salvación tiene un orden, claro que tiene un orden, pero muchos podemos cuestionar el orden que lo pone uno y otro, pero el orden salutis describe el proceso por medio del cual la obra de salvación producida en Cristo se cumple en forma subjetiva, es decir, personal, en los corazones y vida de los pecadores, como lo dicen nosotros. La expresión Entonces, ordo. ¿Sí, hermano? ¿está compartiendo pantalla? A ver. Un ratito, vamos a compartir. Sí, Ahora sí, ¿lo tienen? Ajá, y ahora sí, gracias. Oh, listo, gracias. Disculpen, ¿no? ¿Lo ven ahora sí? Ajá, mucho mejor. Listo, hermano. Listo. El orden salutis, nuevamente hablamos. El orden salutis describe el proceso por medio del cual la obra de salvación producida en Cristo se cumple en forma subjetiva y personal en los corazones y vidas de los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que estamos sentados aquí, pero redimidos, ¿ya? Lo que se produce en la vida de nosotros. La expresión ordo salutis aspira a describir en su orden lógico y también en sus interrelaciones los varios movimientos del Espíritu Santo en la aplicación de la obra de redención. Subraye,
también en sus interrelaciones y los movimientos del Espíritu Santo. ¿Para qué? En la aplicación de la obra de la redención. El Espíritu Santo te va a ayudar a aplicar el significado de lo que significa salvación. El énfasis no se pone en lo que el hombre hace al apropiarse de la gracia de Dios, sino en lo que Dios hace al aplicar esa obra. No es por obra nuestra, no es por mérito propio, es porque su gracia nos da el poder suficiente para aplicarla. Y nuestras convicciones de salvación no solamente se queda en lo que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para salvar nuestros pecados y llevarnos al cielo. No solamente es eso, sino que abarca nuestras áreas internas de espíritu, alma y cuerpo, como les vuelvo a repetir. Se los digo así, hermanos, para que cuando usted tenga que presentar su trabajo ya le estoy pidiendo, quiero escuchar que dentro de su enseñanza o predicación explique o exponga bien lo que significa para usted todo el significado de este hecho tan maravilloso, sobrenatural, porque el hombre naturalmente no lo iba a cumplir, de la salvación que es en Cristo Jesús. Según Caftá, el orden salutis debe incluir nada más aquello que se requiere de parte del hombre para la salvación. Y esto es fe. Fe. ¿Qué se requiere para la salvación? Nuestra fe. Es decir, creer. Sola fe. Un concepto por completo antropológico que probablemente encuentra su explicación en el énfasis tremendo de la teología luterana sobre la fe activa. Fe activa. Ojo. Lo único que podemos decir, nuevamente repetimos, que se requiere de parte del hombre, usted, es fe. Pero no cualquier fe, no la fe activa. No es la fe intelectual, no es la fe del conocimiento, porque el conocimiento que se guarda, se almacena, se pone en biblioteca, pronto se llenará de polvo, vienen las polillas y se comen todo lo que usted ha recolectado a través de los tiempos, por medio de las clases que recibe, a través del seminario o de las clases que recibe de su pastor o de la academia bíblica de la iglesia a la cual usted corresponde. Porque somos muy habidos de conocer mucho, pero somos poco de tener esa fe activa, efectiva en nuestras vidas. Cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas en familia, con el hijo, con la esposa, con la cuñada, con la suegra, que siempre va a haber muchas veces, necesitamos fe en nuestras oraciones. Fe cuando ores por la sanidad o la salvación de las personas. Cuando hay problemas económicos. Fe activa. ¿En qué? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra. Y la palabra debe efectivizarse, activarse. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, es la palabra por medio del Espíritu que debe activar nuestra vida. Vivir en la palabra. Es desactivarse. Y usted va a encontrar la diferencia de estar sentado sin hacer nada y otra cosa es decir, yo lo creo y empiezo a activar. ¿Cuán bueno sería que si la iglesia entiende todas estas cosas, imagínense qué sería de tu iglesia? ¿Qué sería de tu iglesia? Que se va los domingos o los días de clase o el tipo de oración, pero el tiempo que la palabra es explicada y salieran de ella, de tus reuniones, con una motivación distinta al cómo llegaron a entrar. Dios quiere bendecirnos, pero va a depender de usted de recibir esto o en saco roto, ¿sí? O aunque no importa, utilízalo, remienda tu saco, pero recíbelo, hermano. Que no caiga. No, vamos a hacer como la palabra de la semilla, ¿no? Del sembrador. ¿Se acuerdan la palabra del sembrador, no es cierto? ¿Dónde cayó la semilla? ¿Verdad? En buena tierra. Los espinos. ¿Dónde más cayó? ¿Se acuerdan? En el camino, en los pedregales.
Tales- quiera, ¿no es en el- cierto? Y cada uno tiene su significado. Ahora, yo me pregunto, lo que estamos explicando y leyendo aquí, ¿en qué corazón está cayendo? Y deseamos que usted sea una buena tierra para el bien de su propia vida y para también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la cual usted participa. Continuamos. El orden salutis es un término latino que significa orden de salvación. Habla de una manera de organizar todos los eventos de la redención en el orden consecutivo en que aparecen en la vida de un individuo. Repetimos, habla de una manera de organizar todos los eventos de la redención en el orden consecutivo en que aparece en la vida de un individuo, como se revela en la Biblia. Cuando se une a Cristo por el Espíritu Santo. Tenga en cuenta que nunca debemos separar los beneficios, ojo, no separemos los beneficios que significa regeneración, justificación, santificación, en beneficios del benefactor Jesucristo. Todo el proceso, es decir, de elección, redención, regeneración, etcétera, es la obra de Dios en Cristo y es solo por gracia. La regeneración, justificación, santificación, elección, redención y esos temas que vamos a tocar más adelante, todo es por obra de Jesucristo. Aunque estos beneficios no se pueden separar, es útil tener que distinguirlos. Por lo tanto, en lugar de imponer un orden cronológico, deberías verlo como una obra unitaria de Dios para unirnos con Cristo. Podemos tratar los temas elección, redención, generación en forma alterada. Lo podemos entreverar como querramos, tocando esos temas. Pero no se pueden separar. Todos están unidos. Lo pongas primero santificación, luego viene la justificación. No, hermano, cualquiera del orden que tú quieras hacerlo, tienes que ponerlo allí, pero no están separados. Porque es una cadena que está unida. No podemos quitar ninguna, pero sí seguir uniéndolas. Todas esas son muy útiles unidas, no separadas, no distinguirlas unas mejores que otras. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, en lugar de imponer un orden cronológico, deberíamos de verlo como una obra unitaria de Dios para unirnos con Cristo. Siempre debemos tener en cuenta que las órdenes expresadas en los significados, a los siguientes artículos, ocurren juntas o suceden simultáneamente como el calor y el fuego. Todos los aspectos de la obra de Dios continúan juntos a lo largo de la vida de un cristiano. Todos los aspectos de la obra de Dios. No solamente de salvación. ¿Ya? Y son temas que muchas veces en la enseñanza o en las predicaciones no se tocan. Quiera Dios que usted va a presentar su tema a casi dos clases antes que termine el curso, explique un poco la regeneración como tema, o la justificación como tema, o la santificación como tema. ¿Cómo logro? ¿Cómo llego a ser santificado? ¿Por qué? ¿Y para qué la santificación? ¿Cómo ocurre? Porque todo tiene un por qué, un para qué, y tiene un inicio. Y dentro del inicio, dentro de la manifestación de la obra de Dios como un árbol, si lo podemos ver, todo tiene una raíz. Y podemos poner la regeneración, justificación como parte de las ramas del árbol, que van a dar un solo fruto, no distintos frutos, un solo fruto. Y todos esos frutos va a ser para la alabanza y la gloria del Señor. ¿Hasta aquí se está entendiendo esto lo que estamos compartiendo, hermanos? Espero que sí, espero que sí. Jesucristo es la fuente, escuchen bien, entendamos también bien, pongamos bastante atención a lo siguiente. Jesucristo es la fuente de toda bendición redentoras, incluida la regeneración, la justificación y la santificación. Vamos a ver Primera de Corintios, en el primer capítulo y en el versículo 30.
¿Lo tenemos? 1:30. Dice así. Pero gracias a él, decía Jesucristo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y no, su Biblia dice así de esa manera también, ¿cierto? Ese dice la NBI, pero la Reina Valera dice casi lo mismo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dice la Reina Valera. Pero si vemos otras versiones, la lenguaje actual dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Mira, y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios lo ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido vida eterna. Y ahí involucra tanto la salvación, la justificación. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó de pecado, dice la NTV. Cristo nos hizo justos ante Dios. Miren, habla de la justificación, el ser justos ante Dios. No sé qué opinarán las personas. Decir, bueno, ¿cómo puede ser justo si yo te veo pecar así? No importa, tu pecado confesado es liberado en el nombre de Jesús, pero acá dice, aunque seas imperfecto, pero sigues perseverando en el camino, sigues creyendo, sigues agarrándote su gracia, aún con todo eso, Dios, Cristo nos hizo justos ante Dios, porque Él es nuestro abogado ante la presencia de Dios. Nadie se presenta ante Dios solo. Nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús, es Jesús quien intercede por nosotros y nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Por lo tanto, este texto tiene muy gran significado. Cristo nos hizo justos ante Dios y luego dice que nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Redención. La elección es la superestructura de nuestra orden salutis, un plan, así como decirlo, de lo que Dios pretende hacer para elegir a los pecadores en el tiempo, pero no en sí mismo la aplicación de la redención. La regeneración, la obra del Espíritu Santo que nos lleva a una unión viva con Cristo, tiene una prioridad causal sobre los otros aspectos del proceso de salvación. La obra del Espíritu Santo nos lleva a una unión viva, unión viva. No pensemos que hay que estar despertándolo constantemente el Espíritu Santo. Dice, Señor, quiero cambiar, dame paciencia, Señor, dame. No, si no te va a dar paciencia. El Espíritu Santo te va a dar vida viva para que en el momento de las tribulaciones y angustias, los problemas, tú te mantengas sereno. ¿Ya? Lo mejor de ti está en ti por obra del Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo lo tienes tú, lo tenemos nosotros. Todo está ahí. ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se manifiesta? Porque todavía a nosotros nos cuesta entender y comprender lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios abre nuestros ojos y vemos. Dios circuncida, desenchufa nuestros oídos y oímos. Jesús llama a un muerto y entierra a Lázaro en la tumba y él viene. De la misma manera, el Espíritu Santo aplica la regeneración, abriendo primero nuestros ojos espirituales y renovando nuestros afectos de manera inmediata e infalible, dando como resultado la fe. Leamos Juan, capítulo 6. (6:63).
¿Ya lo tenemos? Dice, el espíritu es el que da vida. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. Versículo 65. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se le concede. Y en otra versión, en el versículo 63, dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y el 65 dice, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Nadie viene a Dios si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu, hermano, es el Espíritu Santo, es el que nos da vida. Nuestros esfuerzos no son nada. El orden de salvación, es decir, orden salutis, nos muestra de una manera difícilmente cronológica y más bien divina la voluntad y el plan de Dios establecido en sus decretos eternos. Eso es lo que Pastor, dime, hermano. pastor. Sí, entonces, entonces nos da a entender que el ordo salutis es el orden cronológico respecto a la salvación, ¿no? Que habla sobre salvación, justificación, santificación y la redención. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Y ese, pastor, ese es el orden, ¿verdad? Es el orden. Sí, pero como le digo, es el orden, pero nadie es más que el otro, mejor que el otro, y no lo podemos separar. Claro, es igual como la Trinidad. Padre, es un todo. Es todo, ¿no? Es un todo en general. Es un orden como tal, ¿no? Para nuestra organización. Lo que pasa, pastor, que yo lo pregunto porque yo también pienso que ese es el orden, ¿no? Es un orden. Primero es la salvación, la justificación, la santificación, la redención, y como tú dices, hay más, ¿no? Hay más. Pero entonces, porque en una oportunidad yo escuché ¿no? a alguien que vino a predicar, ¿no? Diciendo que habló sobre que no había un orden, ¿no? Sino que Dios obraba en la persona de diferentes maneras, ¿no? Pero yo creo que eso así sí debe haber un orden, ¿no? Porque la justificación no va a ser antes que la salvación. Primero tienes que ser salvo para que pueda pasar a ser justificado, ¿no? Ser santificado, ¿no? Y la redención, ¿no? Va a depender mucho de la habilidad del exponente o del predicador, perdón. Pues puede tocar el tema, por ejemplo, de la santificación. Pero él tiene que hacer ver o hacer notar a los oyentes que la santificación depende mucho de tu salvación. Por eso le digo, cuando ustedes quieren exponer estos temas que yo les estoy mandando, ya les mandé lo que deben hacer, ojalá que me puedan entender. Si tienen preguntas, me las van a hacer como lo debo de hacer. Usted puede hablar, por ejemplo, de la redención, pero dentro de sus 10 minutos que va a exponer, tiene que tocar no necesariamente la palabra técnica, santificación, redención, justificación, qué sé yo, propiciación, purificación, no necesariamente, pero que se tengan que entender a nuestro lenguaje el significado de esta salvación. ¿Entiende? Listo. Continuamos, hermanos. ¿Hay alguna otra pregunta? Quiero escuchar algunas apreciaciones de ustedes hasta aquí. A ver, ¿quién está en línea? Algunas apreciaciones, hermano. Quiero escucharlos un poco. Otro que hable, a ver. ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? No hay más. Solamente hay 2 personas, 3 personas. Leoncio. ¿Qué dice Leoncio? ¿Qué opinas, Leoncio? Alexis, Carlos, Enrique. Bueno, según lo que voy entendiendo, es
proceso en que vamos regenerándonos, no sé si lo entendí bien. Ya, sí, hermano, no te preocupes. Es el proceso en el que nos vamos regenerando, ¿no? Porque primero se aplica la fe, o sea, cuando yo no he nacido en el evangelio, ¿no? Honestamente, a los 29 años yo no creía en los evangélicos ni en Dios mismo casi. Entonces, el llamamiento mío ha sido muy brusco y muy brutal, que algún día quizás lo pueda contar, ¿no? Pero no puedo todavía. Entonces, cambiar de raíces del catolicismo, que tampoco ni era católico, porque solamente por familia, ¿no? Dejar de rezar el Ave María, y muchas cosas, yo le decía, bueno, si hay un Dios, cámbiame el corazón, ¿no? Entonces, eso es como una regeneración, ¿no? O sea, Dios como dicen, de inicio me perdonó y me justificó, ¿no? Lo que no entiendo es el resto, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos en que yo iba dejando el pecado, iba dejando las creencias antiguas, ¿no? Sí, Eso es lo que más o menos entendí. sí, gracias, hermano Leoncio. En el camino, conforme vamos avanzando en los temas que vamos tocando, nos vamos a ir enterando poco a poco cómo Dios ya obró en ti. No es que cómo va a obrar en ti, sino que ya obró en ti. Solamente abriendo nuestro entendimiento o el conocimiento para la aplicación de la palabra, podamos vivir un poco lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Solamente no, lo que usted y los hermanos que están escuchando, debemos de ordenar nuestra fe. Porque la única intervención nuestra en la redención, podríamos decir así, en el plan de salvación, nuestra fe nada más. Y es creer que todo lo que vamos a tocar más adelante, ya obró Dios a nuestras vidas. Todo lo que recién nos estamos enterando, solo nos estamos enterando, ¿no? Tenemos que estar con la mente un poco más abierta. Hermano Alexis. Pastor, sí. Entonces lo que yo entiendo con lo que estamos teniendo ahorita es de que nuestro, por así decirlo, papel o rol con respecto a la situación como tal es simplemente aceptarla, ¿no? Tal. Y el orden salutis nos explica de un orden como que está escrito, no difícilmente cronológico, ¿no? Más bien divino de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? De cómo se fue desarrollando esto, ¿no? Como tal, ¿no? El plan de salvación de Dios. No me equivoco, es lo que yo digo entender. Sí, ese orden salutis nos ayuda a comprender un poco la profundidad y el significado espiritual tan importante que debemos nosotros asumirlo como cristianos, como hijos de Dios de forma especial, ¿no es cierto? Es parte de nuestra herencia ya otorgada. Es parte de nuestra naturaleza sobrenatural por el Espíritu Santo que lo tenemos ya en nuestro corazón. Solamente tenemos que entender qué es lo que está haciendo Dios en mi vida, o qué es lo que ha hecho Dios en mi vida, y tengo que asumir la que así ha sido. Ese es el orden salutis. Entonces, hay que asumir poco a poco cada tema para que podamos entender y caminar por esta gracia tan importante para nuestra vida. Hermano César Chávez, ¿qué dices, hermano César? ¿Ya estás en casa? Sí, pastor, buenas noches, saludo a todos ustedes. Es muy interesante, ¿no? Es dando una buena enseñanza a nuestro Señor y que yo acá en Efesios 2:5 dice, no dio vida, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Es interesante, pastor, esto, ¿no? Es como el Señor nos enseña la cristología de Jesús, ¿no? Su teología para nuestra vida, ¿no? Y a pesar de todo, ¿de dónde salimos nosotros, no? No salimos, por ejemplo, no salí de una familia, digamos, cristiana, ¿no? Se han hecho cristianos, a través de eso llegué al Señor, ¿no? Y tanto la redención, Apagaste tu micrófono, César. Tu audio, tu audio. Ahora el micrófono, ahora el micrófono. Sí, no sé por qué se ha apagado, pero bueno. Y así, pastor, entonces, interesante, pastor, y yo creo que es un proceso de salvación que nos Dios está dando hasta ahorita, hoy, y para llegar, ¿no? Y tener esa meta para nuestras iglesias, ¿no? Y para poder vivirla y enseñar también. Y bueno, pues, que Dios nos traerá más sorpresa a nuestra vida, ¿no? Una vida abundante, ¿no? Por último, ¿qué dice el hermano David Aurelio?
Listo, Miguel. ¿Está ahí presente? No está, ¿no? Daniel Seminario, ¿se encuentra? Una opinión, comentario, por favor. No está Daniel tampoco. Bueno. Continuaremos, nos quedamos en este contenido. Ojalá que sí conecte. Continuamos, hermano. Gracias por su opinión, muy importante. Dice, puede surgir la pregunta de si la Biblia indica alguna vez un orden salutis definitivo. La respuesta a esa pregunta es que aunque no nos proporciona en forma explícita un orden completo de salvación, pero sí nos ofrece una base suficiente para semejante orden. La aproximación más avanzada que se encuentra en la Escritura a todo lo que puede parecer un orden salutis es la declaración de Romanos 8. A ver, vamos a Romanos 8. ...29 y 30. Tenemos que leerlo porque es muy importante. Amén. Listo, a ver, diga usted. Amén. Ya, 29:30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces dice, en otra traducción, dice, desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Miren, interesante, ¿no? Desde el principio ya sabía Dios a quién iba a elegir. Yo digo, gracias, Señor. Antes que yo naciera, Dios, tú sabías que iba a estar aquí en estas pantallas, y los hermanos mirándolos y conociéndolos a través de las pantallas también, y algunos presenciales, ¿no? Ya lo sabía Dios. Hermano, ya Dios sabía. Si pensaba que fue rara tu conversión, sí, para nosotros fue rara, pero para Dios nunca va a ser raro nada. Dios ya lo sabía. Entonces a ti te digo, hermano, no te preocupes en lo que pase luego. Yo ya sabía, pero ahora para que tú seas y yo sea, y que tengamos como modelo de vida, de discípulo, a Jesucristo. Y el 30 dice, a los que él había ya elegido en el pasado, los llama. Nos elige, nos llama, como sucedió contigo. Y a los que llamó, los acepta. Y a los que lo aceptó, le dio un lugar de honor. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio. Esto ni siquiera te lo da el ministerio. Esto ni siquiera te lo da que tú seas pastor, que tú, depende que si tú eres presbítero o maestro del pueblo dominical o que dirija la alabanza. No, hermanito. Eso no depende de eso. ¿Por qué no lo tengo? Lo tienes. Si estás sirviendo o no sirviendo, o si estás aprendiendo recién las cosas del Señor, no significa que no lo tienes. Lo tienes. Porque te llamó, te eligió y te lo concedió. Ojalá que estas palabras, a usted que me escucha, los anime mucho. Y los hermanos en la iglesia también se enteren de esto. Ay, ¿quién como el pastor? ¿Quién como usted, hermanito? Tú te vas al cielo, tú estás más cerca a Dios, dice, porque tú eres líder, ¿no? Cuando oras, ¿no? Yo me río por dentro nomás. Hermanito, usted que es pastor, usted que está junto con el pastor caminando y que está
es líder y que es presbítero o que es anciano o que es diácono, qué sé yo, o que es evangelista o que es maestro, que canta la música, está más cerca de Dios. Mentira. Solamente que nosotros tenemos que despertar y ubicarnos en el lugar que nos corresponde, con gran privilegio. No por obras, para que nadie se gloríe. Y todos estamos llamados, tanto el que empieza su fe cristiana ahora, como el que ya tenemos mucho tiempo, a caminar en medio de las dificultades y ser como Cristo. ¿Qué significa ser como Cristo? Reaccionar en la vida como Él reaccionó en su tiempo. Tener las cosas claras. Las cosas claras. En el reino de Dios, todo hombre y mujer que participa de la iglesia debe tener las cosas claras. No ocultas, no a medias, sino transparentes por la palabra de Dios. Porque la palabra te va a limpiar. Y para que te santifiques y vivas cada vez más liberados de tus ataduras. Seguimos. Algunos de los teólogos luteranos fundaron su enumeración de los diversos movimientos de la aplicación de la redención en forma más bien artificial. Por ejemplo, vayamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 17 y 18. Hechos, Sí, 26, 17 y 18. ¿lo leo? Por favor. Ok. 16, 17 y 18. Ponte No, de pie. perdón. Capítulo 26, Ya, versículos 17 y 18. perfecto. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Ujú. En la versión Dios habla hoy, dice el versículo 18, te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. De las tinieblas a su luz. De Dios, ¿verdad? Está más claro Liberados como la luz. primeramente del poder de Satanás. Así que, hermanos, tenemos nosotros que hablar con ellos, con las personas, ¿no? Ahora que nos toca, Dios mediante el 30, recibir en ese congreso taller, espero que todos vayan, nos podamos enriquecer con la experiencia de los que están constantemente en la obra del Señor. Y el testimonio de Dios va a ser muy importante. Por eso quiero que hables con ellos. ¿Con quién? Con los que no tienen a Cristo. Y en la versión lenguaje actual dice, quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú le abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí, a Jesucristo, y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del pueblo, del santo pueblo de Dios, o el pueblo santo de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser el pueblo de Dios? Santo. Imagínate, pues, uno se convierte y va a una congregación que no hay santos, porque están chismoseando, están hablando cosas que no son, como si estuvieran en el mundo. ¿Sí? Jesús quiere tener, Dios va a establecerte a ti en un pueblo santo. No mires a otros, sino mira tu condición primero. No exijas santidad cuando tú ni siquiera la muestras. Contagia tu santidad, porque el pueblo de Dios dependerá de aquellos que le creen también. Seguir.
La Biblia indica en muchos pasajes de varios modos la relación por el cual permanecen entre sí los diferentes movimientos de la obra de redención. Enseña que somos justificados, ojo, enseña la Biblia que somos justificados por medio de la fe y no por las obras. Ahí están los textos, no lo vamos a ver todos, en algunos sí. Que siendo justificados tenemos paz con Dios y comunión con Él. Romanos 5, 1 y 2 dice que hemos sido libertados del pecado para convertirnos en siervos de la justicia y para cosechar los frutos de la santificación. Romanos 6, 18, 22. Que cuando somos adoptados como hijos, recibimos el Espíritu Santo que nos da seguridad y también nos convertimos en coherederos con Cristo. Romanos 8, 15, 17, Gálatas 4, 4, 5, 6. Luego dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 17. Para la muerte, que la muerte hacia la ley resulta en vida para con Dios. Gálatas 2, 19 y 20. Que cuando creemos somos sellados en el Espíritu Santo. Efesios 1, 13, 14. Que es necesario que andemos como es digno de este llamado, con que somos llamados. Efesios 4, 1 y 2. Que habiendo obtenido la justicia de Dios por medio de la fe, participamos de los sufrimientos de Cristo y también del poder de la resurrección, como habla de Filipenses Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10, y de que somos engendrados de nuevo por medio de la palabra. 1 Pedro 1, 23. Estos y los pasajes parecidos indican la relación de los diversos movimientos de la obra redentora entre sí, y de esta manera nos proporciona una base para la construcción de un orden salud. Hermanos amados, aquí tenemos mucho texto por leer y por investigar. No lo digo que sea tarea para ustedes, pero sí es tarea para ustedes que detrás de cada palabra de justificación, libertad, adopción, sellado, fe y llamamiento, usted lo pueda leer y usted mismo se puede enriquecer. Usted mismo se puede enriquecer. ¿Ya? Es cuando quiere tener mucho oro. Y el único oro se encuentra en las minas, ¿no? No yacimientos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sentarse a esperar que salga el oro o usted tiene que escarbar? A ver, ¿qué tiene que hacer para encontrar una piedra de diamante? ¿Qué tiene que hacer? Escarbar. Ya usted Trabajar primero. va con su herramienta, con todos los... Primeramente tienes que estar preparado, luego ir al lugar de los hechos y planear, ¿no? Y entrar. Claro, aquí están lugares los hechos. Ya le he puesto el mapa de usted, lo que va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tienes las herramientas? Tienes las herramientas. ¿Cuál es tu herramienta? La Biblia. ¿No es cierto? La Biblia, la Lo oración. tienes todo. Justificación, libertad. Pues los textos que están allí, ¿qué nos queda hacer? Separar. Justificados, un costado, y el texto. Y ese texto, usted mire la bendición que se gana. Ese es un diamante distinto. La libertad es otro diamante distinto. Es otra joya distinta. El ser adoptado, la fe, sellados, llamamiento, justificación, son joyas distintas. Y lo que yo deseo para usted, amado hermano, que se enriquezca. No que se le entregue yo, que ya escarbé, sino que usted puede escarbar conmigo. Y en su casa puede ver, ¿verdad? Mira cómo dice. Y todo es para mí, todo es para ti. No es para nadie más. Y cuando usted tenga la mano llena de eso, va a enseñar a otros, mire, esto es lo que yo he invertido en mi vida, mi tiempo. ¿En qué momento? Dejé de ver mi novela e hice esto. Dejé de ver mi partido e hice esto. Dejé de ver esta película e hice esto. Dejé el sueño e hice esto. Dejé de ir con mis amigos o a tomar café o a un restaurante
Por esto, ¿quién se beneficia? Yo no me beneficio. Su pastor no se beneficia. Su esposa ni sus hijos se benefician. Ni su líder se beneficia. Entonces, cuando usted tenga todas estas joyas en sus manos, se va a sentir, pues, entre comillas, orgulloso de lo que Dios te está dando, ¿no? Porque usted está invirtiendo su tiempo, su entendimiento, su corazón en oración para que usted reciba esta preciosura. Por eso le digo, hermanos, ahorita no lo leemos, porque no quiero ser yo quien escarbe, sino yo deseo que usted escarbe en el silencio con Dios, y Dios por su espíritu, después de orar, le va a empezar a dar su revelación, y usted se va a enriquecer. Amén, hermanos. Espero que lo haga, es mi consejo. Yo la próxima semana, a quien lo haga, compárteme. ¿Qué pasó después que leíste todos estos textos? Que separaste tu tiempo en oración sin distracción. Y usted va a venir a bendecirnos con lo que ha recibido de Dios y cómo su vida verdaderamente va a dar un pequeño giro cada vez más significativo e interesante e importante, primero para su vida, porque tú no puedes dar lo que no has recibido. No significa que lo que estoy dando lo estás recibiendo, no lo has recibido porque no lo estás escudriñando. ¿Me entiende, verdad, hermanos? Escudriñelo usted y usted mismo está recibiendo, usted está trabajando con sus manos, con las herramientas. Solamente necesita la oración, la guía del Espíritu y la palabra de Dios. No hay dónde conseguir más cosas. No hay más, no tienes que ir ni en la biblioteca tienes que ir, ni a consultar libros. No te mando pues a que leas libros de esto, no te mando mucho. Entonces, poco nomás. ¿Me están entendiendo, verdad, hermanitos? Espero que sí. Y alegres, hermano. Alegres, hermano. Cada cosa que le compartimos no es para estar triste. Al contrario, qué bueno que Dios en estos tiempos nos esté revelando cosas importantes. Terminología. Ahora vamos a ver en el orden salutis, el orden que nosotros hemos elegido aquí, ahora. Empezamos la terminología de nuestro orden salutis según la clase. Y vamos a hablar de la expiación. De expiación. A ver, son 8:25. ¿Desean hacer un break, hermanos? 10 minutos.